Bienvenidos a Café y Mate, a este episodio número 9, donde hablaremos un tema un poco triste, pero a la vez que se transforma, que necesitamos hablarlo. Tengo una gran invitada, pero antes de continuar, quiero que le des like a Instagram, a Facebook, a YouTube, que nos puedas seguir y compartir todo el material que hoy vamos a estar hablando, que va a ser seguramente de mucha ayuda para vos y para todos los que nos están escuchando. Así que comenzamos con este episodio. Ella es una madre, es creadora, fundadora de la Fundación Carime, Ángel de Coatzacoalcos, es tanatóloga. Y hoy tengo el honor, el gusto de tener aquí invitada a Nora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nora, por venir. Desde, creo que comenzamos el podcast, eran las personas que tenía en mente de tener invitada y sabía que era un tema que se tenía que hablar, es un tema que se tiene que hablar. Y decía, vamos a invitar a Nora, y me decía mi esposo, aguanta, y cuando sea el momento indicado, y hoy es el momento, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan para poder compartirles todas las actividades que realizamos en Fundación Carime. Muchas gracias, Nora. La verdad, cuando yo te conocí por a través del documental de que hizo Cristian, mi esposo, de cuando salga, mientras salga el sol. Si no lo han visto, los invito a que lo vean. Está muy padre. Y cuando conocí tu historia dije, todo me contaba Cristian por detrás, como lo que estabas contando, tu historia. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Y luego me acuerdo ir a tu casa a conocerte y te veía tan como ahorita te veo. Y yo decía, ¿en serio? ¿En serio hoy está hablándome así? Como pareciera como que no pasó nada, pero pasó mucho. Pero te veo que estás de pie y pudiendo hablar de ese tema y ayudando a muchas personas. Muchas gracias, de verdad, por abrir tu corazón y por ese espacio que nos estás dando. Muchísimas gracias. Y como comentas, en el año 2014 mi hija Carime Alejandra Cruz Reyes fue secuestrada, asesinada a golpes y fue enterrada clandestinamente en una casa. Y a partir de ahí iniciamos todo un camino muy doloroso, lleno de sufrimiento, de traiciones, de mucho sufrimiento sobre todo, ¿no? De no tener un sentido para qué seguir, por qué seguir, a pesar de que yo tenía a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá. Pero cuando pierdes a un ser querido, sientes que pierdes el rumbo, te afecta tu sentido de vida, tu personalidad, tu realidad, y piensas por momentos o por días, semanas, incluso meses, que ya la vida no tiene sentido, ¿no? Y es ahí donde entra una especialidad que es la tanatología, que para mí transformó todo lo que es mi vida, porque me permitió, a través de trabajar mi duelo, convertirme en otra persona, ¿no? Y es lo que me ha permitido volver a vivir, y vivir no como antes. Ahora vivo intensamente, con más conciencia y siendo también, sabiéndome vulnerable, no creyéndonos inmortales, porque muchas veces hacemos planes y nos peleamos y decimos cosas como si fuéramos a durar toda la vida, y eso no es verdad. Me transformó en otra persona. No significa que sea tonta o que todos me agarren así muy light, que sea muy buena gente, que sea un ángel, no. Pero sí me ha vuelto más empática con las personas que sufren este tipo de pérdidas, y realmente el acompañar a otras personas que están viviendo procesos similares de muerte de seres queridos, no nada más a padres, es lo que ha venido a darle un sentido a mi vida nuevamente. Ok. Ahora, ahí en el documental hablaba sobre que la muerte o el duelo no es una enfermedad, pero acarrea muchas enfermedades, ¿verdad? En el proceso, cuando fallece tu hija, que muere y empieza, ¿no?, el proceso del duelo, ¿sentiste alguna enfermedad? ¿Te enfermaste? ¿Tu familia?
Bueno, el duelo no es una enfermedad porque muchas veces pensamos o que necesitas curarte, ¿no? No, realmente el duelo es todo un proceso que tienes que vivir, tienes que tocar fondo. El duelo no es una enfermedad, pero sí te puede complicar enfermedades que ya tienes o te puede acarrear enfermedades porque muchas veces no tienes la plena concentración, dejas de comer, duermes mal, no expresas tus sentimientos. Fíjate que cuando pasa lo de mi hija, cuando nos dan ya, pasamos todo un proceso de 60 días buscando a mi hija, hasta que finalmente nos dan la noticia de que pues está enterrada clandestinamente en una casa, sacan los restos, no era un cuerpo, eran restos de lo que era su cuerpo, y empieza ahí otro proceso, ¿no? En los primeros días, en el proceso de duelo, tienes muchas reacciones emocionales, conductuales y sobre todo físicas, ¿no? Como eso, insomnio o duermes mucho, también trastornos de la alimentación, comes mucho o no quieres comer nada. Y, por ejemplo, también te puede dar taquicardias. A mí me daban unas taquicardias y de repente tenía otras imaginarias. Siempre que me daba taquicardia, yo le decía a mi esposo, tócame, ya me dio. Y muchas veces me decía, no tienes nada. No, sí tengo, no tienes nada, ¿no? Acudí al cardiólogo por esta situación, me estuvieron monitoreando 24 horas con unos como chupetitos que te ponen en todo el cuerpo y realmente no tenía nada. Yo sentía que me dolía el corazón. Yo le decía, es que me duele el corazón. Y yo lloraba, estaba muy distraída. Cuando yo me bañaba lloraba mucho. Yo creo que fue el lugar donde más lloré. Cada que iba al baño me caía el agua y yo ahí aprovechaba para llorar, para pegarle a la pared, y gritar. Y de verdad que de repente yo les decía, es que no me acuerdo si ya me enjaboné o si ya me eché shampoo, o sea, no sabía yo qué tanto tiempo había pasado yo en el baño, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones que te complican, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de mi mamá no puede llorar, se le complica mucho, pero ella tuvo varios derrames cerebrales, ¿no? Entonces, yo me di cuenta ahí cómo desmejoró su salud a raíz de la muerte de mi hija. Y no es porque el duelo sea una enfermedad, sino porque si no la trabajas, si traes muchos mitos, muchas creencias, muchas costumbres de que no te debes expresar, de que debes ser fuerte, de que nadie te vea llorar, o sea, eso te daña tremendamente, ¿no? Todo el sistema nervioso. Era una cosa de que te dan ataques de miedo, ¿sí? Estás asustada, con cualquier ruidito sobresaltas, hay percepciones también de tu ser querido cuando nos dicen que estamos locos y realmente yo siempre les digo a las personas que las percepciones del ser querido están documentadas en muchos libros por psiquiatras. Ellos no te dicen que sean verdad o que sean mentira, lo único que te dicen es que esas percepciones son normales cuando estás en un proceso de duelo. Imaginas escuchar a la persona que falleció, imaginas verla, ¿sí? Escuchas ruidos, sientes que se sienta al lado de ti en la cama, sientes que te acarician el cabello, o sea, y son muy repetitivas, son semejantes entre cada uno de los dolientes. Entonces les digo, no tengan miedo de decirlo, porque muchas veces no lo decimos porque dicen que van a pensar los demás que estamos locos. Platícalo, documentalo, escríbelo, no pasa nada. Poco a poco esas percepciones se van haciendo menos, ¿sí? Entonces los sueños también, o sea, todo ese tipo de reacciones. Y muchas veces, como decimos, el duelo no es una enfermedad, pero sí te puede acarrear enfermedades. Está también documentado, bueno, de hecho nos llega muchísima gente que las mandan los médicos, porque están mal de la presión, que la diabetes, que le duele el cuerpo y las revisan y no tienen nada. Pero ya cuando el médico las entrevista y sabe que tienen un duelo reciente de hace 15 días, de hace un mes, que falleció, dice, tienes que trabajar esta parte, mira, vete a la fundación. De verdad que aquí, gracias a Dios, que ya contamos con mucho reconocimiento de profesionales de la salud como los médicos y nos envían a las personas para que trabajen su duelo aquí y te puedo garantizar que muchas
han transformado o han mejorado su salud a través de trabajar su proceso de duelo en los grupos de ayuda mutua. Nora, no sé si quieras, podemos hablar un poquito más del tiempo de espera, ¿no? Antes de que te dijeran, aquí está tu hija, aquí la encontramos. ¿Cómo son esos 60 días de intensa búsqueda en ustedes, ¿no? Como familia. Los une, pero también está en una de necesito encontrar, ¿verdad? Así es. Fíjate que en este primer libro, no sé si se alcance a ver, en yo llevaba una especie de bitácora. Y esto fue a recomendación de uno de las personas de seguridad que estuvieron con nosotros. Cuando nosotros recibimos la noticia que estamos laborando en Pemex, en el edificio administrativo, pues es un caos, ¿no? El enojo, no nos ponemos de acuerdo, pero finalmente mi esposo que estaba de alguna manera que no lo creía, incrédulo, ¿no? Hasta que toma el teléfono y mi teléfono y ya escucha a estas personas lo que le están diciendo y confirmamos que mi hija no está, ¿no? Que no ha llegado a la casa. Entonces, toda esa parte, de verdad que nadie te prepara para esto, nadie te prepara para que... Fíjate que nosotros muchas veces, como en aquella época, en el 2014, empezaron los secuestros aquí en Coatzacoalcos, pues escuchábamos de muchos compañeros petroleros que los secuestraban. Nos poníamos de acuerdo, tratábamos de apoyarnos unos con otros. Y había acontecido meses antes un secuestro de un joven, hijo de unos compañeros también petroleros, pero lo lograron que lo soltaran. Regresó con su familia. Entonces, yo sentía que pues era cuestión de dinero, que lo íbamos a poder lograr, ¿no? O sea, yo decía, pues sí, ya, o sea, en 1 o 2 días me van a devolver, mi niña está chiquita, tiene 5 años, o sea, no va a pasar más. La primera noche fue terrible, fue lo peor, no dormimos, o sea, una angustia tremenda y sobre todo que no daban noticias de lo del secuestro. Ya habíamos decidimos ir con las autoridades y todo ese caos que se armó, llegó toda la familia, entonces se arma un circo en tu casa, ¿no? Y quieras o no, o sea, no tienes cabeza para estar atendiendo a los que te están preguntando y qué, ya te hablaron, ya esto. Entonces, finalmente decidimos sacar a toda la gente de mi casa, también por recomendación de las autoridades, incluso a mis hijos, porque pasaban los días y pues no había nada de avance. Contratamos investigadores privados, porque veíamos que las autoridades pues ni siquiera te hacen caso, a pesar de, hasta que finalmente el poquito caso que te hacen, te dicen ya nos vamos y pues ya tu hija está bien, tu hija va a regresar en unos días, pero ¿cómo me dices eso? Y dice, no, pues ya nosotros tenemos mucho trabajo en Jalapa y nos vamos y pues ahí queda tu carpeta con todas las demás carpetas que ya había, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos sacarlo a la luz con los periodistas, ¿no? Y ahí empieza otra fase, ya es una lucha social, ya no es con las autoridades de la mano, es exigiéndole a las autoridades a través de la presión social de redes. Yo ni siquiera sabía usar Facebook, no sabía usar el Instagram. No, antes del X era Twitter. Twitter. Entonces, nos comunicamos con muchas personas que representaban asociaciones de secuestro como Alto al Secuestro y con el señor Martín, que pues, no me hicieron caso ni me contestaban, ¿no? Retuiteaba hasta que Loret de Mola sí me retuiteó mi tweet y yo toda la noche estuvo retuiteándose. El hermano de la amiga de una amiga, trabajaba en el Universal y se interesó por hacernos una nota y no, hombre, cuando sale tu caso en un periódico como el Universal, o sea, ya tiene una credibilidad tremenda. Entonces, a raíz de que sale la nota en el Universal, pues ya de ahí nos agarramos y entonces ya salía en TV Azteca, en todas las noticias estaba el caso, ¿no?
afortunadamente la presión social surtió efecto y las autoridades regresaron con nosotros a presentarnos unos resultados que eran el resultado de nuestros investigadores que nosotros pagamos, que también hay una parte de que nos, ¿cómo te diré? Que los secuestradores, pues tú pagas por un servicio, pero realmente no te dan, nos robaron mucho dinero también, pero finalmente fueron los que nos dieron las pautas y las pistas para saber qué había pasado con mi hija, ¿no? Porque las autoridades realmente no, nula investigación. Y no culpo a los que trabajan ahí, sino a las condiciones y a los recursos que hay. Yo antes de eso tenía una visión completamente diferente y ahora no es que los defienda, pero yo sé que no tienen ni para gasolina, no tienen ni vehículos, no tienen ni viáticos. Cuando mandaban de Jalapa para acá gente, no tenían ni viáticos, no tenían ni dónde quedarse, o sea, les hablaban a sus jefes y ni les hacían caso. O sea, fueron muchas cosas que yo aprendí, que yo vi, que no me contaron y que me hicieron también ser conscientes de que muchas veces queremos echarle la culpa a gente que no tiene la forma de poder apoyar a las personas que estamos pasando por este tipo de situaciones como el secuestro. Entonces, ya de ahí, todos esos 60 días era, como te digo, tuvimos que alejar a la familia porque había mucha gente en mi casa, mi familia era muy numerosa en ese tiempo y pues nos quedamos Alejandro y yo con mi mamá, pero a mi mamá le hicimos prometer que ella se iba a cuidar sola porque mi mamá pues tiene presión alta, diabetes, entonces tiene muchos medicamentos. Entonces le dije, ¿sabes qué, mamá? Si te vas a quedar, te vas a hacer cargo de comer y de tus medicamentos porque yo no tengo cabeza para ti. ¿Cómo le hacíamos para poder vivir esos días? Pues mira, nuestros compañeros de la oficina, nuestros amigos, se juntaban dinero y pasaban a dejarnos las compras ahí en la puerta de la casa, nos tocaban y bien respetuosos nos dejaban toda la despensa y con eso sobrevivíamos Alejandro, mi mamá y yo. Y luego no teníamos comida, era pollo campero todos los días casi. Las noches eran terribles. Mi esposo empezó a leerme la Biblia para dormirme y sí, me quedaba yo dormida y él después de mí ya ahí con la Biblia abajo. Nos dormíamos muy tarde, 3, 4 de la mañana, nos levantábamos temprano nos bañábamos, nos arreglábamos por si nos hablaban, por si había noticias, estar listos, ¿no? Y yo me acuerdo también que una amiga me llevaban flores de Bach para el estrés, para calmar la ansiedad, me llevaban, tomaba todo el tiempo el té de zacate limón para tranquilizarme. Y le digo que yo le agarré un amor al té de zacate limón, que para cualquier cosa digo, tómate un té, porque yo todo ese tiempo lo estuve tomando como agua de tiempo y pues no sé, pero yo le agarré idea de que me ayudaba, me tranquilizaba, ¿no? Hubo muchos, yo peleaba mucho con mi esposo, él conmigo no, pero yo con él sí. Lo insultaba, le decía cosas, me desquitaba con él como que si quisiera que él hiciera algo para traer a mi hija, pero pues estábamos igual los dos. Y lo que sí hicimos fue siempre estar de acuerdo en cada paso que dábamos, que yo creo que eso fue algo muy importante para mantener nuestra relación, porque cuando ya nos dan la noticia de que mi hija fue asesinada a golpes en los primeros días y que vamos a hacer todo el trámite, que él me dice que siente alivio, yo le digo que pues que también yo, porque pues ya había acabado todo eso y era algo tan doloroso que no sepas si a tu hija le están violando, la están torturando, qué le están haciendo. Y yo alguna vez le dije a los investigadores que prefería ver a mi hija muerta que no saber nunca dónde estaba. Y esto es algo que solamente puede entender una madre o alguien que ha tenido un secuestro, ¿no? Y que nunca ha encontrado a lo mejor a su hijo. Y digo que algunas, porque muchas dicen, no, yo prefiero mantener la esperanza de que está vivo. Entonces, el que nosotros hayamos tomado las decisiones juntos, eso hizo que cuando estamos en casa y mi esposo empieza a agarrarse la cabeza, me dice, yo tuve la culpa,
Y de verdad a mí me salió, mira, cállate, porque entonces somos culpables los dos, porque todo lo hicimos juntos y las decisiones las tomábamos juntas. No somos culpables, y yo se lo dije, ¿no? Y de verdad que mi esposo nunca más volvió a decir que él era el culpable, pero yo estaba plenamente segura de que había hecho lo mejor con lo que tenía, con la información que teníamos. O sea, hicimos, no tienes idea, o sea, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, todo lo que se me ocurría, todo lo que pude, hasta donde pude, no tienen idea. Yo creo que ahorita sí, y después de que escribo el libro, sigo recordando más cosas y sigo recordando y dices, pues no se puede plasmar todo, ¿verdad? En unas cuantas páginas, esos 60 días, cómo los viviste, pero sobre todo cómo los vives después. Porque en esos 60 días era adrenalina de buscarla, de encontrarla, y después cuando sabes que ya no, ya está, ya la mataron, ya, ¿qué sigue? Yo me quería salir de trabajar, yo quería vender e irnos lejos, no quería estar aquí. Sentía que todo el mundo me volteaba a ver, me tenía lástima, que nos juzgaban. Entonces fue algo muy difícil y que ahorita si me preguntan, ¿pero de dónde sacaste fuerza? Yo creo que finalmente Dios está, sobre todo cuando tienes más angustia, más dolor, ahí es donde está Dios, ¿sí? Porque tú dices, ¿pero cómo hiciste tanto, no? O sea, le digo, la única explicación es que Dios nos ayudó y el amor que le teníamos a mi hija, ¿no? Pero creo que finalmente yo les digo, y se ríen de mí porque les digo, pues nosotros éramos 4 niñas huérfanas con una mamá que tenía que trabajar y pues mi mamá nunca tenía tiempo de llevarnos a la iglesia, de leernos la Biblia y todo. Digo, pues yo ni siquiera sabía que había un pasaje que se llamaba Job. Todo el mundo me decía, lea Job, que finalmente no me gustó. Entonces, dices, mi esposo fue el que me ayudó de la mano a leer la Biblia. Ya la hemos leído como 2 veces. Y pues es otra relación, ¿no? Ahora yo le doy gracias a Dios de las cosas que tengo. Trato de no pedir, sino de agradecer lo que tengo, que eso me ha cambiado mucho. Y la muerte de mi hija es algo que nunca se va a borrar. Es algo que muchas veces lo puedes hablar, pero siempre hay algo, un poquito de dolor. Hay fechas que te pegan mucho. Este año mi hija hubiera cumplido 15 años, fue el 15 aniversario de su natalicio, y yo les digo, pues si a Benito Juárez le festejan, le siguen festejando su aniversario, hasta te dan el día. Les digo, ¿por qué a mi hija no? Pues le preparamos un ritual como si fueran 15 años. Invitamos amigos muy cercanos que me apoyaron cuando estuvo el secuestro. Hicimos hasta un brindis, invité a gente de los que participan conmigo en la fundación, me ayudaron. Hicimos muchísimas cosas como si fueran sus 15 años, ¿no? Y alguna gente dice, está loca porque gasta o hubiera gastado en otra cosa, no, pero era un ritual que a mí, a mi esposo y a mis hijos nos llenó de alegría, de amor, y sobre todo el recordar a tu hijo no tiene precio. El que tú vuelvas a hablar de tu hijo que ya no está físicamente, eso es algo que es invaluable para los padres que hemos perdido un hijo o para todas las personas que han tenido la muerte de un ser querido, ¿no? A raíz de la muerte de mi hija, pues iniciamos con la Fundación Karime a 2 meses. 2 meses después de... Sí, el 5 de septiembre nos dan los restos de ella y el 23 de noviembre tenemos la primera conferencia iniciando con la asociación e iniciamos también los grupos de ayuda. Eso me cambió la vida. Los primeros años, yo creo que hasta hace 3 años, era yo la única que manejaba todos los grupos, 3, 4 años. No recuerdo bien la fecha. Yo iba a Minatitlán, tenía grupos aquí sábados y domingos, yo preparaba el material, yo hacía todo, pero viene la pandemia y en lugar de ser algo malo para la fundación, la asociación, nos puso retos que tuvimos que enfrentar porque pues yo estaba muy triste porque ya no podía dar de manera presencial los grupos,
pero tuvimos que incursionar en el Zoom. Conocemos al doctor Jorge Montoya, que también nos apoyó muchísimo tiempo durante la pandemia. Aprendemos nuevas cosas, nos capacitamos, tuvimos tiempo para capacitarnos, para aprender nuevas cosas. Y a partir de ahí empezamos los grupos virtuales. Empezamos, fíjate, al principio como que tenía yo la idea nada más de enfocarme en padres en duelo, pero finalmente empezamos a abrir grupos para todo tipo de duelo por muerte. Les digo, hay una parte que es el acompañamiento de enfermos terminales que digo, es que ya no podemos, ya no puedo, ya no me da el tiempo ni la capacidad ni tenemos toda la formación, ¿no? Entonces nosotros nos especializamos en acompañar a personas en duelo por muerte de seres queridos, sí, de todo tipo. Tenemos grupos virtuales para padres en duelo, para hijos en duelo, para duelo gestacional hasta infancia temprana, para viudez. Y ahorita acabamos de abrir un grupo de duelo por suicidio también. Y tenemos un grupo para duelo por COVID y por pérdidas mixtas. Entonces, todos esos 7 grupos, y tenemos grupos ya ahorita, ya abarcamos hasta Playa del Carmen, Tampico, Cocula, en México, en Nezahualcóyotl, en Naucalpan. Y ya se me fue de todos los lugares que tienen grupos en Minatitlán y Coatzacoalcos. Tenemos un grupo infantil, grupo para duelo infantil para niños de 6 a 12 años todos los viernes. Entonces, eso nos permite, de verdad que yo ahora que veo cómo ha crecido la fundación y me doy cuenta pues que no es nada más por mí, es por todos los que se han integrado ahora con nosotros. Una pregunta, Nora, empezando hablando un poco más de la fundación. ¿Por qué creaste la fundación? ¿Por qué hiciste? Fíjate después que, de 2 meses, ¿no? En un principio era la necesidad que teníamos aquí en Coatzacoalcos de que pues yo investigué y los grupos de ayuda había uno en Veracruz, pero era una necesidad mía que yo sentía que el grupo me iba a salvar. Es como cuando encuentras una medicina, ¿no? No, esto me va, porque yo por primera vez vi a mi esposo llorar, vi que hablaba lo que no hacía conmigo y yo me pude expresar y pude hablar con otros padres que pues yo no lo hacía aquí, ¿con quién? Y entonces yo tengo esa necesidad y les pido a ellos, oigan, vengan a Coatzacoalcos, yo les consigo hospedaje, yo esto. Obvio, ni me pelaron, ¿verdad? Esta señora está medio loca. Y entonces yo empiezo a estudiar con Mari Carmen Castro, que trae una certificación de coaching tanatológico, y ella sabe mi caso. Y pues hacemos amistad y yo le platico, oye, fíjate que yo iba al grupo en Veracruz, pero ya no puedo y yo necesito, me urge. Dice, pues ábrelo. Digo, pero ¿cómo? Si me dijeron que tenía que pasar 1 año de duelo mínimo, pero ábrelo, yo te ayudo. Yo no necesité más. Ya con eso empecé. Entonces, yo sabiéndome respaldada por ella, entonces empecé a investigar y todo, a preparar los temas y todo, mi esposo comprándome libros de España y todo. La verdad que él ha sido un apoyo maravilloso para mí y empezamos así, todas novatas, ¿no? Pero gracias a Dios, todas esas mamás, varias de esas, pues plasman su testimonio aquí y de ver que cómo nos apoyó tener ese grupo, cómo empezamos ese grupo sin reglas. Muchas veces hay detalles que hemos ido mejorando con el tiempo, nos hemos ido capacitando y digo, finalmente algo que le agradezco a Dios que yo tenga es de que nunca me detengo por las restricciones que pueda tener, sino que hago lo mejor que pueda con lo que tengo. Porque muchas veces decimos, no, es que si yo tuviera un salón para tener las pláticas, no, empezamos en mi patio con una mesa redonda y unas cuantas sillas, unas sillas que me regalaron, ¿no? Y después compramos otra mesa y ya era más grande el grupo y después ya gracias a Dios conoces a más personas y ya me prestaban un local en el IMSS y ya después pudimos rentar una casa, pero poco a poco hemos ido, ¿no? Poco a poco y capacitando a otras personas que se han querido integrar, de que salen de los mismos grupos y pues ya ahorita prácticamente somos 15 tanatólogos que damos servicio a todos porque yo no podría, ¿no?
O sea, sacamos la cuenta y son alrededor de 500 personas que le damos servicio a la semana. Y dice directamente, porque indirectamente pues hay personas que están al lado del que aparece en la pantalla del Zoom, ¿no? Entonces dice, pues es más gente, ¿no? Hasta qué niveles hemos llegado no lo sé, pero creo que finalmente lo importante es que te conozcan y que sepan que aquí pueden encontrar un lugar donde los puedes acompañar y que es un lugar seguro para que vivan su duelo, ¿no? Sí, y que se puede volver a ser feliz, ¿sí? Que no tengas miedo, no tengas culpa. Pero regresando a la pregunta que me hiciste, que me fui por otro lado, en un principio yo pensaba que era porque tenía mucho agradecimiento por toda la población que me había acompañado para poder ejercer presión social y que recuperara a mi hija, pero trabajando más esta parte yo entiendo que era una culpa, fue una culpa la que me hizo crear la fundación con la intención de subsanar todo esa culpa que yo tenía y decía, pues ya no puedo hacer nada con mi hija, pero puedo hacerlo con otras personas que están viviendo lo mismo, ¿no? Porque finalmente adentro había una pequeña culpa o una culpa que te dice, no hiciste todo lo que no la salvaste finalmente, hayas hecho lo que hayas hecho, pero el resultado es que no la salvaste. En un principio me hablaban mucho para que yo platicara con personas que tenían a gente secuestrada, a seres queridos secuestrados, pero yo les decía, y se los dije muchas veces, o sea, ¿cómo me pides a mí consejos si mi hija que estaba secuestrada la mataron? ¿Cómo te podría ayudar? No puedo, ¿sí? Entonces dices, ahí no puedo hacer nada, pero sí puedo acompañarte y enseñarte, mostrarte un camino y tú vas a decidir si lo vas a seguir o no. Hay muchas personas que no quieren porque quieren seguir sufriendo o lo manejan a su manera, a través del arte, a través de la pintura, a través del canto, no sé, de la cocina inclusive. Cada quien encuentra su manera de sanar su proceso de duelo y está bien. Lo malo es cuando no hacemos nada y nos quedamos en el eterno sufrimiento y en el eterno el echarle la culpa a otras personas, como en este caso a los asesinos, ¿no? O sea, finalmente eso no me va a ayudar en nada. ¿Sí? Si viven, si mueren, si están o no están, eso no me va a servir. Lo que sí me sirve es trabajar yo todas mis culpas, todos mis miedos, todo mi dolor y mi sufrimiento para transformarlo en una forma de que yo pueda ayudar a los demás porque entiendo, puedo tener una idea de lo que están pasando. Dora, perdón, una pregunta. ¿Podríamos decir que la fundación te ayudó más a ti de lo que podrías tú estar ayudando a las otras personas? Sí, fíjate que hay una frase que yo les digo, cuando no sepas ni cómo ayudarte, empieza ayudando a los demás. Y realmente el empezar a ayudar a los demás es algo que te sana. Yo hasta ahorita, porque les digo, no sé mañana, no sé en un año, no sé en 2 años, no me concibo fuera de la fundación. O sea, no concibo mi vida sin estar acompañando a personas, sin estar dando los grupos, sin estar ideando. Ahora hacer libros y crear libros, o sea, para mí es algo que me llena mucho, me entretiene. Mis 2 hijos ya están grandes, ya están en las carreras, están estudiando fuera y tengo un tiempo que me gusta dedicarle a las personas, pero en ese dedicarle a las personas en duelo es dedicarle ese tiempo a mi hija Karime, ¿sí? Porque en ese tiempo que estamos en el podcast, pues Karime está presente, estamos hablando de ella, ¿no? Así es. Y realmente es un tiempo en el que estoy hablando con ella, de ella. Y hablando de Karime y hablando de la fundación, ¿por qué? Yo ya lo sé, pero me gustaría que lo compartas. ¿Por qué una mariposa y una mariquita que los representa como fundación? Bueno, la mariposa es el símbolo de la tanatología y mi hija hizo dos trabajos manuales. Cuando a ella la secuestran el 7 de julio estaba a punto de salir de la escuela y hacen sus trabajos finales para entregar a los papás. Entonces ellas pintaron con el dedito 2 dibujos y una fue una mariposa
y la otra una Catarina. La mariquita es la Catarina, nosotros le decimos Catarina. Sí, sí, se conoce comúnmente como mariquita, pero nosotros le decimos Catarina. Ah, ok. Entonces, bueno, en Argentina se conoce como vaquita de San Antonio. Ah, vaquita de San Antonio. Sí, sí, ya había leído eso. Entonces, fíjate, la mariposa es el símbolo de la tanatología, es esta mariposita que sirvió para la portada del primer libro. Y ella la pintó con sus deditos, y a mí en la misa del siguiente año me la obsequian sus maestras, me las regalan, las dos, me las ponen en un marco y me las regalan. Y la otra era una Catarina, y a mi hija era Karime, pero le decíamos Catita, y su papá le decía Doña Cata, Catarina. Entonces, cuando nos entregan la otra, la Catarina, pues de verdad que para mí es de esas señales de que mamá, pues, o sea, la tanatología y la Catarina, ¿no? Soy yo. Uh-huh. Entonces, realmente se ha convertido en un símbolo en la fundación. En este tercer libro pongo los dos. Sí. Pongo la mariposa y pongo la Catarina. Uh-huh. Ajá. Entonces, para mí es algo simbólico. Ya en la fundación todo el mundo maneja más que las mariposas, las Catarinas. Y pues como ves, tengo muchísimos regalos de Catarinas. Así es. Sí, sí, todo, ya en todo lado ponemos más la Catarina que las mariposas. Sí, estamos aquí en la fundación de Nora, en la Fundación Karime, y no pueden ver, pero hay Catarinas por todos lados, bien bonitas, la verdad, bien bonitos. Y he tratado de traer todos los regalos que me han dado, pero no caben, ya necesito otros libreritos porque me dan muchos obsequios de Catarinas. Entonces, pues es muy bonito, ¿no? Nora, si yo hoy te preguntara, ¿quién es Nora después de 10 años de ese momento que sucedió hasta hoy? ¿Quién es? ¿Cómo cambió Nora? ¿Cómo cambiaste todo lo que... ¿Cómo eras antes de ese suceso a hoy? Mira, ahora soy más consciente de que soy vulnerable, de que las desgracias te pueden cambiar la vida en un instante. Valoro más a las personas que están conmigo, sobre todo cuando hay situaciones difíciles. He aprendido a amarlas, a darles las gracias. Soy una mujer más agradecida, más resiliente y más consciente de que la muerte es inevitable y te llega en cualquier momento. Entonces trato de amar mejor. Y sobre todo ya escojo a quién amar. Soy más empática, pero también soy más realista. Muchas veces les pido perdón si con mis palabras las he herido, porque soy muy ruda muchas veces, pero lo hago con la mejor intención, que eso no tiene excusa, pero yo sé que hay gente que esto les sirve, ¿no? El ser directa con ellas, el expresarle que el victimismo no te ayuda, no te sirve, que la culpabilidad tampoco, que no basta nada más llorar, también tienes que hacer, moverte. Y sí, realmente Nora es una mujer resiliente. Siempre había sido resiliente, pero ahora lo soy más. Soy más consciente de mis habilidades, de mis conocimientos, pero también de mis debilidades. Y trato de ser mejor persona, sin que eso significa que me pasen por encima. Porque eso es otra cosa, ¿verdad? Te dicen, ay, si eso que eres tanatóloga, pues sí, pero no soy tonta. O sea, no significa que vas a pasar por encima de mí. Y también trato de manejar mejor a las personas que están conmigo, porque muchas veces entiendes que aunque estén en duelo, hay muchas personas que llegan con malas intenciones. Entonces, ha sido de verdad un cambio completo en mi vida. Yo definiría que ahora Nora es más resiliente, en pocas palabras, finalmente. Y tenés que, después de la muerte de Karime, tuviste que mantenerte, o sea, empezar a ponerte de pie porque tenías 2 hijos más. Fíjate que en esa parte... muchas veces nosotros ponemos, es que tienes que ser fuerte por ellos. Primero tienes que ser fuerte por ti. Porque finalmente
tus otros hijos también pueden morir. Y puede morir también tu esposo y te puedes quedar sola. Porque esto ha pasado con muchas compañeras. Y tú dices, ¿y de qué se agarran? Te vas a agarrar de ti. Entonces, muchas veces pensamos, es que tienes que ser fuerte por los demás, tienes que ser fuerte por ti. Primero por ti. O sea, y hay que entender lo que primero necesitamos sanar nosotros. ¿Sí? Cuidarnos nosotros para poder cuidar a los otros, porque muchas veces las personas se sacrifican y hacen de todo y no se cuidan por cuidar a los demás, por proteger a los demás. Y yo siempre les digo, si ni siquiera podemos protegernos nosotros de la muerte, ¿cómo vamos a poder proteger a los demás? Y esto yo siempre les hago hincapié, por favor, primero por nosotras, porque aunque nos duela, porque por eso luego dicen que soy muy ruda, es que tus otros hijos también pueden morir. Y esto ha ocurrido, ¿no? La muerte es inevitable. La muerte es inevitable, no sabes ni a quién le toca. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y Nora, quiero que me cuentes ahorita, cambiando un poco drásticamente, no tan drástico porque seguimos hablando de lo mismo, que me cuentes sobre estos libros. Bueno, ¿Cómo salió la idea de decir, voy a escribir? Empezaste con uno y ahorita ya tienes 3. Fíjate que tengo 6, pero 6. los otros 3... ¿Dónde están, Nora? Los otros 3 no los hemos encuadernado así en tipo libro. Te platico que el primero nace como una necesidad porque hubo se ocultó mucha información a mis hijos porque estaban pequeños. Ajá. Entonces, esta manera es una de decirle a mis hijos, esto pasó. Ajá. O sea, no te lo conté todo, pero aquí trato de decirte todo. Pero en ese intento, en esa escritura terapéutica, se juntan otras mamás y escriben también sus testimonios. Y para mí fue algo hermoso, ¿no? Y sí, fue caótico poder hacer el primer libro. Que todos los permisos, que la editorial, que la otro, que lo otro. Entonces, a mí me quedó, tengo que agradecerle muchísimo a la gente de Dufán toda la paciencia que tuvieron conmigo, porque una persona que nunca había hecho un libro, pues tuve que aprender mucho y le hicieron dar muchas vueltas, sobre todo porque era una asociación la que estaba haciendo el libro, no era un solo autor, y luego yo quería que saliéramos todas. Bueno, en el segundo libro ya yo las invito a los demás. Y le digo, a mí me sanó, te puede sanar a ti. Yo invito a los demás. Y bueno, es una cosa que mucha gente tenemos ya más grupos, entonces ya no nada más son testimonios de padres, es de todo tipo de testimonio. Y sobre todo las tanatólogas que me apoyan, el segundo, empiezan a escribir también sus testimonios. Y incluimos también como pequeños textos de agradecimiento de otras personas que están en nuestros grupos, y hay unos testimonios también pequeñitos de las niñas que están en nuestro grupo de duelo infantil. Y entonces ya me estaban pidiendo el tercero, oye, y nosotros, nuestro testimonio, faltamos nosotros. Entonces es cuando surge el tercer libro, y ahorita ya me están mandando sus testimonios para otro libro. Estos libros son bien testimoniales y son bien sencillos, pero sobre todo son casos reales. Uh-huh. Y te dicen qué es lo que les ha servido y qué es lo que no les ha servido. Y como te digo, pues hay historias muy que tú dices, oye, pero ¿cómo? Pues sí, se mueren su hermano y su mamá con el COVID. ¿Cómo le hacen? Y una de ellas, una hermana es médico, le toca vivir toda esa parte. ¿Cómo la vive? ¿Cómo puede trabajar esa culpa que le nace por el simple hecho de que ella es médico y cómo no les pudo ayudar, ¿no? Entonces, esos testimonios de hermanas, de papás, de hijos, pues está plasmado en este libro. Y les digo, pues va a haber otro porque ya me están mandando los siguientes testimonios. Para la gente esto es algo sanador. Quieren compartir su historia, quieren que la gente sepa que su ser querido vivió y que les transformó la vida. De verdad, eso es lo que hace la escritura terapéutica, ¿no? Yo los guío, los acompaño, les digo, mira esto, mira el otro. Y estos ya han sido más fácil porque los mandamos a imprimir de manera libre. Entonces, pues hacemos lo que queremos. Claro, y no creo que alguien se quiera robar nuestros derechos, ¿verdad? Pero pues son testimonios de la gente que participa con nosotros en los grupos, y para nosotros es un orgullo que ya hay un resultado, ¿no? Ya hay un resultado por escrito de todos los beneficios que es la tanatología y sobre todo los grupos de ayuda mutua. No, y creo que
me corrige si estoy equivocada, cuando uno pasa un duelo y ve que otras personas también están pasando por lo mismo y dices, no soy la única que me estoy sintiendo así, no soy la única que falleció su hija o su hermano, su papá de una manera como la mía, como lo que me pasó a mí, y me sana también porque digo, ok, no soy la única, hay otras personas que lo vivieron y sanaron. El compartirlo y el leerlo te da esperanza de que vas a estar bien. Dice, bueno, ella pudo y no es extraterrestre, ¿verdad? No es artista. Entonces yo también voy a poder. Sí, cuando te escuchan, dice, pues es que cuando te oí yo dije, bueno, ¿y por qué yo no voy a poder estar bien, no? Entonces eso te da ánimos, te da esperanza, te da un poquito de luz en todo ese túnel oscuro. Y yo tengo una amiga que no quiere venir a los grupos, pero que siempre está esperando los libros, ¿no? Oye, ya me leí, no he podido seguir porque estuve llorando mucho. Precisamente es como si fueras a una sesión de un grupo 2 veces, ¿no? Con todos los testimonios que tenemos aquí, y realmente es sanador el compartir, pero sobre todo para la persona que lo escribe, ver plasmada ahí la historia de su ser querido, pues es algo maravilloso. Doble sanidad, ¿verdad? Para el que lo escribe y para el que lo lee. El que lo lee, exactamente. Sí. ¿Y dónde los pueden conseguir a los libros? Estos libros los vendemos directamente en la fundación. Con un WhatsApp a mi teléfono hacemos envíos a toda la República Mexicana. También hemos hecho envíos a Estados Unidos, aunque son muy caros, ¿verdad? Pero pues hay gente, Australia también, sí. Entonces pues hay gente que sí lo paga, pero quizás hasta Argentina tengas que enviar. Sí, ¿verdad? Uno es Argentina cuando vayas para allá. Y es algo muy bonito. Muchas veces a la gente que viene aquí pues le damos un libro. Sí, para que te puedan contactar y puedan... Sí. Entonces, en nuestros teléfonos, las redes sociales estamos como Fundación Carime. Nuestro celular por medio de solamente mensajes de WhatsApp, 921-239-5347. Va a estar apareciendo en la cajita aquí de descripción para que puedan... También tengo el Facebook de Nora Reyes Baruch. Como somos señoras de edad, más de 50, entonces manejamos más el Facebook que el Instagram, aunque también tenemos un Instagram de Fundación Carime y de Nora Reyes, tanatóloga, pero se nos complica un poquito el manejo, entonces téngannos paciencia si nos tardamos un poquito porque esas tecnologías son más nuevas, de chicos más jóvenes, personas más jóvenes, y manejamos más lo que es el Facebook, pero estamos a sus órdenes. Para cualquier duda, cualquier comentario, para acompañamiento también a distancia, manejamos acompañamiento presencial individual y también a distancia. Ahí pueden buscarse, ¿verdad? Sí. Ok. Nora, y para ir terminando, me gustaría que puedas darle, lamentablemente, la muerte como la que pasó Carime no fue la primera, ni lamentablemente no va a ser a la última. Hay muchas personas que están pasando por una muerte tan violenta, o la muerte, porque la muerte es inevitable. A todos se nos muere un ser querido. ¿Qué le dirías a esa mamá que hoy está escuchando a toda esa mamá, a ese papá que pasó o está pasando por el fallecimiento de un hijo y que no ve la salida del túnel, no ve la luz al final del túnel, ¿verdad? Que sentimos que se está ahogando? ¿Qué palabras le dirías, si quieres, ahí en la cámara? Bueno, primero le diría que no está sola, que no tiene que vivir su duelo sola, que hay muchos grupos de ayuda mutua o hay muchas personas que te pueden acompañar, que te pueden compartir lo que les ha servido, que no te cierres a tener nuevas experiencias de aprendizaje, que no te cierres a decir no puedo. Sí se puede volver a vivir, sí se puede volver a ser feliz. Mantén la fe, mantén la esperanza de que algún día vas a estar bien y que vas a poder recordar a tu hijo con más amor que dolor. Checa, mándame un mensaje si quieres. Hay muchos grupos presenciales, también hay muchos grupos virtuales que yo sé que a muchos se les dificulta la tecnología, pero créeme que siempre hay alguien que te puede apoyar, ayudar. En Fundación Carime tenemos muchísimos grupos virtuales y también presenciales, pero también hay otras asociaciones como Fundación Acompaña, como los grupos Renacer, que te pueden dar ese acompañamiento y que quizás hay algunos cerca de donde vives. Y si tienes deseos de leer, de informarte acerca de todo lo que es el proceso de duelo,
con gusto escríbenos y te dedicamos unos minutos para apoyarte, para acompañarte y decirte, recomendarte películas, libros, pláticas. Nosotros en nuestro canal de YouTube también tenemos muchísimos testimonios de personas que han pasado por la muerte de un hijo y que han vuelto a vivir, a reincorporarse a la sociedad. Lo que más quisiera decirte es de que no te quedes sola, no tienes que vivirlo sola, que hay muchos recursos afuera que te pueden ser de mucha ayuda, que la información, la comunicación, expresarte de la manera que puedas y acompañarte de personas que no te juzgan, no te critican, no te aconsejan, ¿sí? Y no te recetan, es sanador. Busca, y si no encuentras, pídenos ayuda, con todo gusto te vamos a poder guiar y darte opciones para que tú escojas la mejor, la que se adecue mejor a tu personalidad, pero créeme que sí se puede volver a vivir después de una tragedia, de cualquier tragedia, ¿sí? Y te mando un abrazo con mucho respeto y mucho cariño, y aquí estamos. Tenemos mucha información que nos gustaría compartir contigo. Gracias. Muchas gracias, Nora. La verdad, es un honor tenerte aquí. Eres una mujer que inspira, que de resiliencia, como bien dices, que se ve. No eres simplemente palabras bonitas, simplemente eres una persona que se ve, que inspira, una mujer que inspira, y eso no cualquiera, ¿no? Entonces, muchas gracias por abrirnos tu espacio, tu lugar y tu corazón sobre todas las cosas. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, y no me invitaste el mate. Ay, de verdad, me lo tomé yo porque se me estaba cerrando la garganta. Ahorita fuera de cámara le voy a invitar mate. Es que se me cierra la garganta, perdón. Entonces ya me lo iba tomando y yo dije, nunca le invité el mate y me lo estoy tomando yo. Sí, muchas gracias por la invitación. De verdad les agradezco muchísimo, infinitamente agradecida. Vean el documental Mientras salga el sol. Es maravilloso, es lo que siempre ocupamos en todos nuestros eventos. Y pues gracias por la invitación, espero que podamos acompañarte en otros episodios, y sobre todo también que sea de apertura para los demás integrantes de la Fundación Karim. Muchas gracias. Muchas gracias, y a todos los que nos están viendo, compartan ese contenido, compártanlo en YouTube, con sus amigos en Facebook, Instagram. Estoy seguro que va a ser de mucha ayuda, y es de mucha ayuda a muchas personas, ya lo es, y este podcast no será la excepción. Y muchas gracias por vernos, quedarse hasta el final, y los invito a que nos sigan. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, Café y Mate Podcast, y nos vemos en el próximo episodio con un café, con un mate o un agua, en el próximo episodio en Café y Mate. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.